Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi nuevo vídeo tutorial. Hoy estaremos revisando un nuevo vídeo sobre un tema que alguna vez pareció complicado, pero hoy es fácil y bastante simple, y por lo tanto, ahora formatearemos su computadora sin ningún problema. Como resultado, recibirá una computadora nueva, como si lo compraste en la tienda. Entonces, estos son algunos pasos simples que todos pueden hacer, síganme paso a paso y lo lograremos. Haga clic en el botón Inicio, luego Configuración, Actualización y seguridad, Recuperación. Ahora haga clic a la derecha Comenzar. En esta ventana podemos elegir dos opciones si su computadora no es estable, pero aún tiene la intención de continuar usando su computadora después de formatearla y desea conservar sus documentos, fotos, videos y otros archivos personales. Haga clic aquí. Si desea realizar un formateo completo de su computadora con la eliminación permanente de su cuenta y todos los datos personales, y después de este proceso planea dar o vender su computadora a alguien, entonces debe seleccionar la segunda opción y hacer clic aquí. En este caso tendrá la garantía de que posteriormente otro usuario no podrá recuperar sus datos personales mediante programas especiales. En esta ventana puede elegir descargar archivos de Windows desde la nube. Esto requiere una conexión constante a Internet y puede usar más de 4 GB de datos. Una reinstalación local usa los archivos de Windows de esta computadora, pero si cree que algunos archivos en la computadora pueden estar dañados o infectados con un virus, entonces es mejor que elija la primera opción. Elijo una reinstalación local. En esta ventana podemos cambiar las opciones de reinstalación. Para ello haga clic aquí. Aquí elijo sí, y aunque el proceso llevará más tiempo, pero el otro propietario de la computadora ya no podrá restaurar mis datos. Si se pone aquí sí, será una transición de una reinstalación local a una en la nube. Elijo no. Elimine archivos de todas las unidades y particiones. Este elemento de configuración aparece si hay otras particiones o unidades en la PC además de la unidad C del sistema. Si selecciona sí, todos los archivos en todas las unidades se eliminarán por completo. Por ejemplo, elegiré sí, hago clic confirmar. Ahora aquí es posible ver la lista de unidades que se cambiarán. Hago clic en ella y aquí vemos todas las unidades conectadas a mi computadora, en las que se eliminarán todos los archivos. Atrás. 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 El segundo disco es el almacenamiento de mis archivos, por lo que elijo no. Confirmar. Siguiente. Esta es la última ventana donde se indican todos los cambios que ocurrirán en su computadora. Lea todo detenidamente antes de iniciar el proceso, y si cambia de opinión y desea cambiar algo, haga clic Cancelar. Presiono Reset y el proceso comenzó. Durante algún tiempo no necesitaremos hacer nada, la computadora se reiniciará varias veces. Por favor, no apagues tu computadora. La reinstalación de Windows 10 ha terminado y ahora haremos algunas configuraciones estándar del sistema que generalmente se realizan durante el proceso de instalación de un nuevo Windows 10. Aquí debe seleccionar una región. A continuación, elija una distribución de teclado. Saltar. El sistema le pide que se familiarice con los términos de la licencia. Aceptar. Aquí elijo para uso doméstico.
Siguiente. Aquí puede iniciar sesión en su cuenta o crear una nueva cuenta de Microsoft. Crearé una cuenta local y haré clic en cuenta sin conexión. Puede hacer lo mismo. Me ocuparé de esto más tarde. Nombra tu cuenta. Me gusta ese nombre, Bond. James Bond. Siguiente. Aquí debe ingresar una contraseña, lo haré más tarde. Siguiente. Windows nos da la bienvenida, ya queda muy poco. Sí, la reinstalación de Windows 10 se completó con éxito. Espero que tengas lo mismo. Aquí vemos que en el escritorio no hay un solo acceso directo a los programas que antes estaban en el antiguo Windows, ahora están todos completamente eliminados. Ahora haré clic en el botón Iniciar. Aquí vemos solo los programas y aplicaciones estándar de Windows 10, todos los programas antiguos se han eliminado por completo. Ahora lo abriré, Configuración. Luego, Cuentas. Aquí podemos ver que mi Windows está ejecutando administrador de cuenta local, mi nombre de cuenta es Bond. James Bond. Esto concluye mi lección y espero que lo que les dije sea interesante para ustedes. Si te resultó útil, comparte mi vídeo con cualquiera. Buena suerte.